여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 우리 죄를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으시고 Jesucristo murió en la cruz por nuestros 3일 만에 pecados 부활하신 예수님의 이름을 찬양합니다. y alabamos el nombre de Jesús que resucitó después de 3 많은 사람이 días. 예수님이 죽음에 대해 잘 알고 있지만 Mucha gente conoce la muerte de Jesucristo, 그 죽음의 결과에 대해서 아는 분은 그렇게 많지 pero 않습니다. no hay muchos de los que conocen el resultado de aquella muerte. 세계 많은 사람들이 예수님의 죽음 그리고 부활을 찬양하는 이유는 Mucha gente del mundo alaba la muerte y la resurrección de 못발 Jesucristo 죽음에서 부활하신 이후에 일어난 일은 porque 너무 크기 때문에. las cosas que han ocurrido después de que ha sido crucificado han sido 오늘은 inmensas. 마태복음 있는 말씀을 Hoy 읽겠습니다. vamos a compartir la palabra de San Mateo. 마태 27장 45절 말씀. San Mateo 27, 45. Vamos a 마태가 leer. 기록한 우리 성경 27장을 찾으십시오. Vamos a buscar el libro que ha escrito Mateo. 제가 45절부터 읽겠습니다. Yo voy a leer desde el versículo 제60일부터 45. 온 땅에 어둠이 임하여 제90까지 계속하더니 Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 제90쯤 예수께서 크게 소리 질러 가라사대 엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이는 Cerca 나의 de 하나님 la 나의 hora 하나님 novena, 어찌 나를 버리셨나이까. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 듣던 자 중 어떤 이는 듣고 가로되 이 사람이 엘리야를 부른다 하고 Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. 그중 한 사람 곧 달려가서 해뉽을 가지고 신 포도주 먹게 하여 갈대기에 마시오거늘. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a 그 beber. 남은 사람들이 가로되 가만두어라 엘리야가 와서 저를 구원하나 보자 하더라. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a 예수께서 librarle. 다시 크게 소리 지르시고 영원히 떠나시다. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 진동하며 바위가 터지고 Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. 무덤들이 열리며 자던 성도들의 몸이 많이 일어나되 Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de 예수의 santos 부활 que 후에 habían dormido se levantaron. 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보이니라. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. 백부장과 및 함께 예수를 지키던 자들이 지진과 그 되는 일들을 보고 심히 두려워 가로되 이는 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. 예수부터 조선 많은 여자 거기 있어 멀리서 바라보였으니 Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, 막달라 마리아와 또 야고보와 요셉의 어머니 마리아와 또 세베대 아들들도 아들들의 어머니도 있더라. sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. 사흘 만에 부활하셨습니다. Jesucristo fue crucificado y resucitó en 3 días. 유대인에게만 아니라 전 세계에 있는 모든 사람들에게 큰 기쁜 소식이 아닐 수. Esto no puede dejar de ser una buena nueva para todas las personas del mundo, no solamente a los judíos. 죽으심이 온 세상 모든 사람의 죄를 대신했기 때문에. La muerte de Jesucristo, una persona, se ha encargado del pecado de todas las personas del 예수님의 mundo. 죽음이 우리에게 어떤 영향을 미치는가요? La muerte de Jesucristo, ¿cómo influye a 예수 nosotros? 부활하심 우리에게 어떤 새로운 삶을 La resurrección de Jesucristo, ¿qué clase de nueva vida nos da? 한번은 한국에서 크리스마스 칸타타를 했어요. Una vez en Corea realizamos la cantata de Navidad. 진주라는 도시에서 했는데 Lo hicimos en una ciudad llamada 저녁에 Chinju. 칸타타를 마치고 나니까 10시가 훨씬 넘었습니다. Había terminado la cantata y pasó las 10 de la noche. 저는 진주에서 이제 교회에서 숙소로 삼고 거의 자기로 예정돼 있는데 Ese día estaba predestinado en que yo dormiría en la iglesia de Chinju. 성도들이 저에게 목사님 합천교회 Hace poco los hermanos de la iglesia de Hapcheon habían dicho, pastor, por favor, venga a la iglesia de Hapcheon. 진주는 합천 아주 가까운 도시였어요. Chinju estaba muy cerca de Hapcheon. 내가 이때 안 가면 합천 못 가겠다. Yo dije, si no voy en esta ocasión, no podré ir a Hapcheon. Entonces fui en busca de Hapcheon.
우리가 합천교회 이제 도착해도 밤 한 12시가 거의 다 됐는데 Llegamos a Hapchon y era como las 12 de la 합천교회 noche. 형제자매도 칸타타를 Los hermanos de la 마치고 iglesia de Hapchon, terminando la cantata, también estaban llegando. 그날 이제 거기서 잠깐 동안 제가 말씀을 전했어요. Ese día, durante un momento, había predicado la palabra allí 밤이 많이 깊었습니다. y había 그래서 이제 ya, 말씀을 중단하고 era muy de tarde 이야기 y se 마쳤어요. profundizó la noche y dejamos de 한 hablar. 부인이 찾아와서 저한테 얘기했어요. Pero una señora vino junto a mí a 목사님, 저 이제 hablarme. 도저히 더 살 수가 없어요. Pastor, ya no puedo vivir. 무슨 이야기냐 물어봤어요. A ver, ¿qué pasa? Le 남편 dije. 결혼한 지 23년이 됐는데 Hacía 23 años que se casó con el marido. 남편이 결혼한 3년 동안 Durante los 3 años que vivía con el marido, no tomaba. 근데 무슨 일이 3년째 되는 Pero 날부터 no sé qué pasó. 술을 마시기 시작했어요. Ya en el tercer año empezó a tomar la bebida alcohólica. 한국에서 만든 술 가운데 Entre la bebida que es fabricado en Corea hay un licor de arroz. 전기로 가지고 만든 술이라고 그러는데 Dice que se hace 굉장히 독해요. mediante el agua, pero 하루에 es 그 tan 소주를 fuerte 10병 많이 마실 땐 12병 마신다. y uno toma 12 botellas al día. Él tomaba así. 직장에서 마치고 퇴근하면 집에 방에 병이 하나 있고 부엌에 하나 있고 뭐 Había 술, uno 그거 거의 en la 치우는 게 cocina, 금방 había botellas en la habitación y para limpiar todo eso le era muy difícil a ella. 내가 이야기 내일 아침에 Yo le 우리 dije, 새벽에 모임 있는데 mañana 남편 tenemos 데리고 hora en la hora piadosa, trae a tu marido mañana. 다음날 아침에 우리가 새벽에 이제 Al día siguiente, a la madrugada, teníamos la reunión y él había venido. 새벽 모임을 마치고 남편하고 저하고 둘이 이제 Terminando la hora piadosa, ella se acercó con su 그 소주랑 marido. 술은 아주 독하기 Ese 때문에 licor de arroz es muy fuerte. 한한 잔으로 마시는데 Uno toma con un vaso pequeño. 소주 두 병을 사발에 부어가지고 Él ya había puesto en un balde 2 botellas de soju y lo 거의 tomó. 식사를 하지 않아요. Casi no come él, 술만 마세요. solamente toma 아내 ese 어떻게 licor. 할 수는 방법이 없어요. Ya la esposa no tenía ninguna manera y dijo, ya no puedo seguir viviendo con él. 그 이튿날 Vino 새벽에 al día siguiente, en la madrugada, con su marido. 새벽 기도를 마치고 난 뒤에 Terminando la hora piadosa, 그 남편하고 저하고 마주 앉았습니다. ese marido y yo nos sentamos de frente, ¿cómo está? Hablamos. 소주 두 병을 탁 따라가지고 Ya 한 él 사발 tenía 마시고 las 2 botellas y había tomado un balde 입에서 술 냄새가 푹푹 풍기고 왔어요. y se olía a alcohol en su 제가 이제 boca. 이야기를 했어요. Yo le dije, 예수님을 믿느냐고. ¿usted cree en Jesucristo? 대답이 예매했던 것 같아요. Parece que como que se sentía raro para responder. 그래. Él venía a la iglesia 이야기를 했습니다. y yo seguía 히브리서 hablando. 10장에 있는 말씀을 한 절 읽었습니다. Yo leí un versículo de Hebreos 10. 히브리 10장 14절 Hebreos 10, versículo 14, 거기 뭐라 그래? 저가 que 한 dice 제물로 allí, 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨다. porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 이 저는 santificados. 예수님을 가리키죠. Aquí se refiere al Señor Jesús con 예수님의 una 몸을 sola 하나님께 ofrenda. 제물로 바치신 겁니다. Jesucristo entregó su cuerpo como ofrenda por nuestro pecado, 그렇게 해서 우리가 이제 거룩하게 우리 죄를 위해 주어진 por lo 우리가 cual, 거룩하게 되었다. ya que murió por nosotros, hemos sido santos nosotros. 영원히 온전케 했다. Aquí dice eternos para siempre. Y aquí dice perfectos para siempre. Es maravilloso. Para siempre nuestro pecado ha sido perdonado y para siempre hemos sido santificados y esa santidad es eterna. Somos perfectos para siempre y así la Biblia lo dice. 성경 많이 읽었지만 Yo he leído en muchas ocasiones esta 읽으면 Biblia, 읽을수록 놀라운 pero las veces que lo leo me maravillo. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으니 그 능력은 Jesucristo murió 영원하기 crucificándose y ese poder es eterno. 때문에 우리 거룩하게 한 걸로 그래서 거룩하게 훼손되는 Nos 것이 아니고 ha santificado y esa santificación no se destruye, es para siempre. Y yo expliqué, hermano, 온전하냐고 ¿usted es perfecto? 안 합니다. No, no soy perfecto, dijo. 어떻게 온전하다고 말할 수 있어요?
¿Cómo podría decir que es perfecto? Todos los días toma, está ebrio, se pelea. 그래서 제가 이야기했어요. Y yo le 형제 dije, 영혼이 온전하냐고. ¿usted es perfecto para siempre? 안 합니다. No, no, no soy 성경을 perfecto. 좀 보자고. A ver, vamos a mirar esta 성경이 palabra. 뭐라고 말해요? ¿Qué es lo que dice la palabra? 성경 영혼이 온전하다고 돼 있지 않아요? Aquí dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Sí, me 성경은 dijo. 온전하다 그러고 La Biblia dice que tú eres perfecto, pero tu hermano dices que no eres perfecto. 성경하고 형제가 생각이 딱 다른데 Bueno, la palabra, la Biblia y tú tienen 성경이 pensamientos 맞으냐, distintos. 형제 생각이 맞으냐. ¿La palabra es correcta o tu pensamiento es 성경이 correcto? 옳으냐, 형제 생각이 ¿La 옳으냐. Biblia tiene la razón o tú tienes la 바보 같은 razón? 소리를 내가 하고 있는데 Yo decía algo tonto 형제는 성경이 옳습니다. y el hermano decía, la Biblia tiene la razón. 형제가 온전하다는데 Entonces, 성경이 옳다면 la 성경 Biblia dice 온전하고 que tú eres 성경 온전하고 perfecto, 의로우냐? entonces eres perfecto. ¿Eres justo? 아닙니다. No, me dijo. 아니 성경이 온전하다고 Pero 온전하지 la 않단 Biblia 말이야. dice que tú eres perfecto, pero tú dices que no eres 잘 생각해 perfecto. 보라고. Piensa bien. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으심으로 Jesucristo, cuando murió 우리 죄를 crucificado, 사했기 때문에 había 우리 perdonado 영혼이 nuestro 온전하다. pecado y somos 그건 perfectos para 영원한 siempre. 의가 이루어졌다. Allí se 이건 내 logra 이야기가 아니다. la justicia eterna. No es algo que yo digo, es la Biblia. Algunos dicen, 아마 딱 그런 성경만 기억해. Pastor Gaspar siempre habla solamente de esos 이 versículos. 모든 성경이 다 필요한 건데 Necesitamos toda la 필요해서 palabra. 하나님 왜그 말 기록했겠어요? ¿Y por qué si no lo necesitamos, Dios lo habrá escrito? 돼 있다. Dios dice que somos perfectos. 온전하냐? ¿Pero es perfecto? 안 하다. Me dijo que no era perfecto. 이 사람은 자기가 Esta 절대로 술 persona 마시고 취하고 Había 그다음에 막 tomado, 술주정 부리고 él 막 estaba 그 ebrio, 방탕하게 decía 살았기 tonterías y había vivido de manera corrupta. 절대로 자기가 자기를 볼 때 Jamás, 온전하거나 cuando él se veía, 깨끗하거나 era 거룩할 수가 없어요. perfecto, limpio, santo. 근데 성경이 이야기하는 것은 Pero la Biblia dice, 형제가 한 게 아니고 no lo has hecho tú. 저가 한 제물로. Dice aquí, porque con una sola 저라고 ofrenda 하는 것은 예수님을 hizo. 가리킵니다. Aquí el que hizo es 저가 한 Jesucristo. 제물로 Hizo, dice, 예수님의 당신의 몸을 제물로 바침으로 말이야. Jesucristo habiendo entregado su cuerpo. 아무것도 안 했는데 Nosotros no hemos hecho absolutamente 저가 한 nada. 제물로 예수님의 십자가에 못 Pero 박혀 죽으시게 함으로 Jesucristo 말미암아 Aquí hizo perfectos porque ha muerto 이건 Jesucristo 예수 sobre la 하나님의 cruz. 성경 말씀이 말하기를 Aquí en la palabra de la 우리는 Biblia de Dios 거룩하게 dice 됐고 que nosotros 그 somos 거룩함은 para siempre 영원히 santificados 온전하다. y esa santificación es eternamente perfecto. Así dice la Biblia. 여러분, 이 Disculpe, 성경 다르게 이 해석할 수 있는 방법이 있어요? ¿hay alguna manera para interpretar de otra manera esto? No. 모르겠습니다. 저는 한국어로 sé. 된 이 성경은 Esta Biblia que está en coreano, 정확하게 exactamente, Jesucristo murió crucificado y dice que nosotros somos santos para siempre. 자, 이제 우리가 말하는 것은 뭐냐면 Ahora, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? El que seamos santos. Ahora, porque no tome y porque viva de manera santa y porque yo sea limpia y no miente. Exactamente, una persona tiene que vivir de manera fiel para ser santa. No es así. No somos santos, somos sucios, nosotros mentimos, somos viles, somos malos, somos fornicarios. 우리는 아무것도 안 해도 Y por más que no hagamos absolutamente nada, Jesucristo, porque ha muerto crucificado, hemos sido santos. 어떻게 내가 술 마시는데 ¿Cómo es que voy a poder ser santo si 어떻게 내 매일 tomo? 거짓말로 사귀신 내가 거룩해요? Yo he mentido como un estafador? ¿Cómo voy a ser santo? 넌 그래. Tú eres así, bueno, 널 거룩하게 했어. pero Jesús te ha santificado a ti. 저는 매일 이런 싸움을 합니다. Todos los días lucho con algo así. 그러면 성경이 잘못됐단 말이냐? Entonces me estás diciendo que la Biblia está equivocada, que Jesús murió mal y que Jesús no perdonó nuestro pecado y que ha sido un fracaso lo de Jesús. No me refiero a ello. Entonces, ¿a qué te refieres? Por tu pecado murió sobre la cruz y se encargó de todo lo tuyo, te perdonó todo.
성경은 그렇게 말해. La Biblia lo dice así. 아무리 성경이 그렇지만 Por más que la Biblia diga, 내가 이 술주정뱅인데 내가 거룩해요. yo 말도 soy 안 돼요. un ebrio y que yo diga que soy santo, absurdo. 그러면 성경이 거짓말했단 말이지. Entonces estás diciendo que la Biblia ha 그러면 mentido. 하나님이 거짓말했단 말이지. ¿Significa que Dios ha 말이 mentido? 돼? ¿Tiene sentido eso? 대답을 안 합니다. No me respondía. 자, 우리 성경 펴놓고 이야기하자. Vamos a hablar abriendo la Biblia. 하나님이 형제를 보고 거룩하다고 말합니다. Dios dice que tú eres 저가 santo, 한 제물로 거룩하게 된 자. porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 내가 영원히 온전하다. Soy 내가 언제 perfecto para siempre, soy santo para siempre. Hermano, 그렇게 말하지만 abriendo la Biblia lo estás leyendo y aunque la Biblia lo dice así, cuando Él se ve a sí mismo, de ninguna manera es perfecto para siempre, no es santo para siempre. ¿Cuál es el problema? Yo voy a decir, bueno, tú has tomado, hermano, de manera muy corrupta y has cometido transgresión, eres vil, eres sucio. Bueno, yo reconozco eso, pero por ese pecado Jesucristo murió crucificado y ya recibió todo castigo por ese pecado. Entonces, ¿tu pecado ha sido lavado todo, sí o no? Él no respondía bien. En la Biblia, el Señor Jesucristo murió derramando la sangre y esa muerte del Señor Jesús. Jesús no lo hizo porque haya tenido algún pecado, sino que Dios pasó nuestro pecado al Señor Jesús y todo castigo al pecado que debíamos recibir, Jesús lo recibió todo sobre la cruz. Y cuando Jesucristo murió crucificado, de manera maravillosa la Biblia dice que acabó el juicio por nuestro pecado, que el castigo por nuestro pecado acabó, la maldición del pecado acabó, toda maldición que debíamos recibir hacia Jesucristo se dirigió y Jesús recibió esa maldición. No dejó absolutamente nada de manera perfecta, de manera santa, ni una pizca de pecado quedó y perfectamente nos lavó. Y la Biblia dice que hemos sido santificados y esa santidad ha sido eterno. Después de haber obtenido el perdón del pecado, yo le dije a mi hermana, hermana, obtuve el perdón del pecado, no soy pecador. Y mi hermana me dijo a mí, Oksu, escándalo. ¿Cómo es que te has convertido así? Piensa, Oksu. Hasta grandes pastores de nuestra iglesia dicen que son pecadores. Ancianos dicen que son pecadores. Hasta los diáconos dicen que son pecadores. Pero tú te atreves, tú que tienes muchos errores, dices que eres santo. Es absurdo. Cuando alguien entra en la vida de fe, debe ser humilde. Pero ¿cómo de manera tan soberbia dices que eres justo? Ya no podía continuar hablando a mi hermana. Pero la Biblia dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una cosa voy a preguntar. ¿El pensamiento de ustedes piensan de la misma manera que Dios? Dios no dirá algo que a ustedes les guste. Claro, es distinto el pensamiento con Dios, pero Dios dirá lo que encaja con Él y nosotros decimos lo que encaja con nosotros, pero dirá alguna mentira. Él dirá que somos justos a pesar de que tenemos pecado y somos sucios, pero dirás que somos santos. Esto es la palabra de Dios. Claramente es la palabra de Dios. Otra cosa no sé,
Pero esta palabra de Dios, yo lo creo. 누가 뭐라도 하나님 Sea lo que fuera lo que digan, esto es la palabra de 말씀을 Dios. 믿으면서 Y creyendo en esta 내 삶 속에 palabra, 하나님이 역사하시기 시작했습니다. ya Dios empieza a 내가 trabajar en mi 변하기 corazón 시작했습니다. y empezamos a 새로워지기 cambiar. 시작했습니다. Y yo me 내가 renuevo 달라지기 시작했습니다. y yo cambio. 어디서? ¿En dónde? 마음에서. Desde el 내가 corazón. 하나님 말씀 받아들이기 전에 Antes de aceptar la palabra de Dios, 더럽다. soy 난 sucio, 죄인이다. soy 난 pecador, 악하다. yo soy 주의 malo 죄인입니다. y yo 너 왜 soy un 그렇게 pecador sucio. 언제까지? ¿Hasta cuándo? 성경 읽기 전까지 Hasta antes de leer la Biblia. 성경을 자세히 읽었습니다. Detalladamente leí la Biblia. 한국어 성경 1800 En la Biblia en coreano está conformado por 1800 páginas. No tiene ninguna imagen, está lleno por letras. 제가 이 한 페이지를 읽는데 Para leer 2분이 una 걸려요. página tardó 2 minutos. 제가 이 성경 다 60시간 Para leer toda esta Biblia. En 60 horas termino de leer la Biblia. 제가 월요일부터 토요일까지 Desde el lunes hasta 하루에 sábado, 10시간 성경 읽으면 yo si leo 10 horas la Biblia al día, en 6 días puedo terminar de leer el Antiguo y el Nuevo Testamento. 한번 읽고 Lo leo una vez, 10번 읽고 lo leo 10 veces, lo leo 20 veces, 30 veces, 40 veces, 50 veces. 놀라운 건 Algo maravilloso. 마음하고 생각이 다 다르다. El corazón de Dios. Y mi pensamiento es completamente distinto. 그러면 Entonces, 뭘 해야지? ¿qué debo hacer? 내 생각을 버려야지. Debo desechar mi pensamiento. Correcto. 여러분의 생각을 다 버리고 Desechando el pensamiento de todos ustedes, 성경을 읽으면 si leen esta Biblia, 성경 말하고 여러분 말하고 같아집니다. la palabra de la Biblia se hace igual a la palabra de ustedes. 여러분 생각을 가지고 성경을 읽으면 Si ustedes leen la Biblia teniendo su propio pensamiento, 성경하고 여러분 마음하고 다릅니다. el corazón de ustedes y la Biblia se hace distinto. ¿Por qué? 이사야서서 말합니다. Porque en Isaías 여호와의 dice, 말씀에 내 생각은 너희 생각과 en la palabra de Jehová, mis pensamientos son distintos a tus pensamientos, mis caminos son distintos a tus caminos. Claramente la Biblia dice 하나님의 말씀은 que la palabra de Dios, 내 생각은 너희 생각과 내 길은 너희 길과 달라. mi camino, mis pensamientos son distintos a los tuyos. 지구에 수십억의 사람이 살지만 En este planeta vive billones de personas, 한 명도 없어요. pero no hay nadie que tenga un pensamiento igual a Dios, ni siquiera 한 uno, 명도 ni siquiera uno. 같은 생각이 없어요. Nadie tiene un pensamiento que sea 내 igual 생각은 a la de 네 Dios. 생각과 다르다. Porque Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. 그러나 A ver, les 니고데모 cuento. 예수님을 찾아서 Una vez Nicodemo va en busca de Jesús. 밤인데 Era una noche, muy de noche, y le dice, 당신은 하나님께로 오셨습니다. Maestro, usted ha venido de Dios, 함께 하는 이런 일 아무도 porque si Dios no está, con usted no podría hacer estas cosas. Nicodemo conocía bien a Jesús y sabía que era un hombre que vino de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto os digo, si el hombre no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo dice, ¿cómo el hombre va a nacer de nuevo? ¿Va a volver a entrar en el vientre de la madre y va a nacer así? Absurdo. Aquí, 니고데모의 자세를 보면 cuando vemos la postura de Nicodemo, 마음에 교만이 tiene la soberbia en su 만약에 corazón. 교만하지 않은 사람이라면 Una persona que no es soberbia, 예수님이 하나님께로부터 온 선생님으로 안다면 si supiese que Jesús viene de Dios, 그리고 그 생각을 dejando su pensamiento, aceptaría ese Jesús pensamiento. Jesús le explica, 육으로 난 것은 육이요 lo que es de carne, carne es, y lo que es del Espíritu Santo es espíritu. 아주 정확히 얘기합니다. Ha hablado exactamente. 태어났다. Nacemos como espíritu, como carne, y debemos volver a nacer mediante el Espíritu Santo. No es mediante la carne. Mediante el Espíritu Santo debemos volver a nacer de nuevo. Desde un comienzo, Jesús era Dios. 하나님은 우리처럼 육체나 Dios no tiene carne, dedos como nosotros, 근데 그 es 예수님은 espíritu. 우리 인간의 죄를 사하기 Pero 위하여 Jesucristo, para 인간과 perdonar 같은 el 몸을 pecado 입고 이 del 땅에 hombre, 오셨습니다. se revistió del cuerpo del hombre y vino a esta 하나님은 tierra. 영이신데 Dios es espíritu, Jesús es 인간의 espíritu, 몸을 입고 이 se 땅에 revistió del 오셨습니다. cuerpo del hombre y vino a esta 몸은 tierra. 사람 같은 몸이 우리 똑같은 인간이지만 Es el mismo hombre 예수님의 이 que 마음은 nosotros tiene el 하나님의 cuerpo 마음을 가졌습니다. del hombre,
Pero el corazón de Jesús, Él tiene el corazón de Dios. De ninguna manera nuestro pensamiento puede ser igual a la de Jesús. Nicodemo dice, ¿cómo puede ocurrir algo así? 제가 이 성경을 얼마나 마음에 너무 뜨거웠던 게 Yo 뭐냐? leyendo esta palabra, no se imaginan 니고데모는 cómo 그냥 me 쉽게 conmoví. 자기만 툭툭 이야기를 던지지만 Fácilmente, aunque va hablando así como 그는 quiere, 신실하게 니고데모가 이해할 Jesús, 수 있도록 설명해. para que Nicodemo pueda entender de manera fiel, le va 육으로 explicando. 난 것은 육이요, Lo que 성령으로 난 것은 es de 영이다. carne, carne es. Lo que es del Espíritu Santo 자, es del 우리는 Espíritu. 우리 부모로부터 이 Mediante 몸을 nuestros 입고 padres, nosotros nacemos con este 그렇기 때문에 cuerpo. 우리가 태어났다고 Por lo 해서 cual, 정말 porque hayamos 영적인 nacido, 사람은 아닌 겁니다. no somos seres 죄의 espirituales. 후손으로 Somos 죄의 descendientes 씨로 del pecado. 태어났습니다. Como semilla del pecado 자, 이제 우리가 nacemos. 다시 거듭나기 위해서는 Para volver a nacer, 예수님같이 되기 위해서는 para ser iguales al Señor 예수님은 Jesús. 우리와 같은 몸을 가지고 계시고 Jesucristo tiene el mismo cuerpo 그 que nosotros 하나님이신 마음을 가지고 계신 y tiene el 겁니다. corazón de que 그 es Dios. 예수님의 마음을 받아들이면 Y si aceptamos el corazón de Jesús, 예수님같이 거듭나게 된다는 거예요. llegamos a nacer de nuevo como 예수님의 마음을 Jesús. 받으려면 Si aceptamos el 내 corazón de 생각하고 다르기 Jesús, 때문에 ya que es distinto a mi 내 pensamiento, 생각을 버리는 그거. uno desecha su propio 내 생각이 pensamiento. 틀렸구나. Ah, mi pensamiento está equivocado, está errado, es malo, es sucio, es engañoso, es fornicario. 이런 더러운 마음 가지고 Con este corazón 예수님께서 sucio, 도저히 대화가 안 돼요. de ninguna manera puede hablar con Jesús. Y uno niega su 예수님의 pensamiento 말씀을 받아들여요. y la palabra de Jesús lo 그러나 acepta. 예수님 38년 된 병자에게 말씀. Un día Jesucristo le habla al enfermo 일어나 38 내 años, 자리를 들고. levántate, toma tu lecho y anda. 38년 동안 살았지만 Durante 38 años había vivido ese 한 hombre, 번도 걸어본 적이 없는 사람. nunca había tenido ocasión de caminar. 그 사람 걸어보려고 많이 애썼고 Él intentó mucho caminar, 병원에 치료도 했습니다. él fue al hospital para tratarse, 그는 병이 낫지 않아요. pero no se curaba de la enfermedad. 38년 동안 그렇게 살았어요. Durante 38 años vivió así. 예수님이 이런 Jesucristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. 38년 된 병자 마음에 나는 En el corazón del enfermo de 38 años, 아직 못 걸어요. yo no puedo caminar. 그러려고 노력해요. Intenté caminar mucho, 없이 했어요. pero lo intenté miles de veces. Yo intentaba y me caía, de nuevo me volvía a caer y me volvía a caer. Ya estoy cansado, no puedo caminar. ¿Cómo voy a 그럴 수 caminar? 있다면 내가 여기 Si 누워 pudiese caminar, yo no estaría acostado aquí. 38년 된 병자는 그랬어요. El enfermo de 38 años actuó así. 걸을 수가 없어요. No podía caminar. 어떻게 걷습니까? ¿Cómo voy a caminar? 못 걷습니다. No podía caminar. Pero 예수님이 잘 들고 걸어가라. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. 성경이 너무 놀라운 것은 Era maravilloso la Biblia. 병자 일어나 잘 들고 걸어갔다. Ese enfermo se levantó, tomó su lecho y caminó. 왜요? ¿Por qué? 자기가 못 끊는다는 그 생각 경험했다. Ese pensamiento que decía que no podía caminar, 버려야 eso que conocía, eso que era preciso, su experiencia debe desechar, 그 말씀이 마음에 들어올 수가 así únicamente puede llegar a su corazón la palabra de Jesús que dice que camine. 그 병자의 마음을 여러 번 생각해. Varias veces me puse a pensar en el corazón del enfermo, que camine. 들어갔으면 얼마나 좋겠어. Qué bueno si 안 camina, 됐어요. pero no lo logró. 해봤는데 Ya lo 안 intentó, 돼요. pero no 근데 logra. 어떻게 걸어가요? ¿Cómo debe caminar? 첫 번째 병자만 그런 마음이 일어났어요. En la primera ocasión el enfermo tuvo ese corazón. 잠깐 생각해봐. Me puse a pensar un 내가 momento. 지금까지 내 생각대로 살았는데 Hasta ahora vivo conforme a mi pensamiento. 내 생각 살아 잘 된 게 뭐예요? Nada me ha ido bien porque haya vivido conforme a mi pensamiento. Me he convertido en un... Yo ahora sería como un mendigo. Si he vivido como un mendigo, voy a escuchar la palabra de Él. Aunque no encaja con mi pensamiento, Él es mucho 정말 mejor 말 que 한번 yo. 들어보자. Voy a intentar escuchar la palabra de Él. 안 Lo 되면 그때 pruebo 얘기하자. y si no me sale, allí le diré, 저분이 pero 걸어가라 할 때 aunque no parece que va a salir, pero cuando Él me dice que camine, voy a caminar y ya. Eso es la fe. 예수의 말씀을 믿으면 Cuando uno cree en la palabra de Jesús, 내 마음에 맞아 따라가는 거예요. uno no sigue porque encaje 우린 다 con su opinión. Todos tenemos un corazón distinto a Dios. ¿Ustedes quieren repetir conmigo? 여호와의 말씀에 En la palabra de 내 Dios. 생각과 다른
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, 여러분의 dijo 길을 Jehová. 가시면 여러분 길을 가세요. Ustedes si quieren irse conforme a su camino, 하나님의 diríjanse. 길을 가시려면 Pero si quieren ir al camino de Dios, 여러분 생각 다 ustedes deben menospreciar todo su pensamiento. 그러면 Entonces, 오늘 많은 분들이 교회에 hoy en día mucha gente congrega en las iglesias, 왜 영적으로 기도하고 aparentemente ora, 기도하고 ofrenda, 예배하고 착하니 tiene culto, hace cosas 그러나 buenas, 마음은 하나님 다른 마음을 거둬요. pero su corazón, ellos tienen un corazón distinto a Dios. 자, 여러분이 하나님의 마음을 가지려면 Si ustedes quieren tener el corazón de 여러분 Dios, 생각을 버려야 하고 deben desechar el pensamiento 여러분 de 생각을 ustedes. 가지려면 Y si quieren 하나님 ustedes 말씀을 tener su pensamiento, 왜? deben dejar 하나님 마음하고 우리 la 생각이 palabra de 같다면 Dios. Porque si la palabra de 내 Dios es 생각 igual a 따라 nuestro 가는 건 하나님 말씀 pensamiento, 따라 같지만 sería igual seguir mi pensamiento o la 분명히 palabra de 성경은 Dios. Pero 말하기를 claramente la Biblia dice, 여호와의 말씀에 내 생각을 porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. 다르다고 말씀했어요. Aquí dice que es distinto. 절대로 우리 De 생각하고 ninguna 예수님의 manera con 생각이 nuestro 합쳐질 pensamiento 수가 podemos 없어요. unir nuestro pensamiento con la palabra de Dios. 심홍섭이란 청년하고 이야기를 했어요. Hablé con la persona 그 Shim 형제는 Hong-sop. 매일 술 마시고 Todos los días él tomaba, 방탕하고 vivía una vida 정말 corrupta 그렇게 방탕하게 살았어요. y vivía de manera muy 그래서 동네 corrupta. 다 소문이 났어요. Ahora toda la vecindad hablaba de él. 아내가 23년 동안 Durante 결혼식을 23 años ellos vivían juntos, habiéndose casado. 견디다 이젠 도저히 Ya no 저 podía aguantar 짐승하고 ella. 살지 저런 남자 못 Prefiero vivir con un animal que vivir con ese hombre, dijo ella. 제가 그 남편을 데려오라. Yo le dije para que traiga al marido. 남편하고 맞섰습니다. Y yo me puse de frente con el 나는 성경 marido. 말씀을 가지고 이야기하고 Yo hablaba con la palabra de la 자기 Biblia. 생각을 가지고 이야기해요. Él hablaba con su pensamiento. 형제 온전해요. Hermano, ¿usted es 안 perfecto? 온전합니다. No, no soy perfecto. 자기 온전하지 않지요. Él no es 술 perfecto. 마시고 Él toma, 방탕하고 vive de manera 빼가게 사는 사람도 corrupta 뭐가 온전해요. y vive de manera 그 tan 동네에서 mala. 술주명이로 소문이 났어요. Ya se rumoreaba en toda la 술 안 vecindad 마시면 못 견뎌. acerca de él, de que era ebrio, no podía 시장에 와서 아내 realmente aguantar. Un día viene al trabajo de la esposa 값 달라고 막 떠들고 소리 y él gritaba y le pedía el dinero para tomar. No podía aguantar la esposa. No podía menos que darle el dinero. 술 마시고 De nuevo se iba para tomar. 그렇게 살았어요. Así vivía 그날도 지금 술이 ese día también. Ahora en 2 cubiertos grandes había derramado las 2 botellas. 소주 쫙 Otras personas en un vasito pequeño tomaban el soju, el licor. Pero él tomaba en ese cubierto grande. 근데 자기 Pero él decía que no era santo. 당연히 그렇죠. Claro, era obvio. Así es 자, como él vive. 문제는 Pero el problema, ¿cuál 왜 es? 방탕하게 사느냐? ¿Por qué vive de manera corrupta? 거룩하지 않기 때문에 방탕하게 Porque 사는 거예요. no es santo, vive de manera corrupta. Pero Dios, 자신 보지 말고 no mires tu ser. 말씀을 믿어라. Confía en la palabra. 아멘 되십니까? Amén. 아멘 되십니까? Amén. 저하고 30분 동안 싸웠어요. Durante 30 minutos peleó conmigo. 거룩하냐? 안 ¿Eres santo? No, no soy 성경은 santo. 온전하다고. La Biblia dice que eres perfecto, que nos santificó, que nos perfeccionó para siempre. 그 형제만 Una 아니라 realidad maravillosa es de que no 십자가는 solamente es hermano, la 우리 모두를 cruz de 온전하게 Jesucristo 했습니다. nos perfecciona a todos 그 nosotros. 믿으면 Y cuando 온전히 creemos, 됩니다. nos hacemos 죄인이라고 perfectos. 생각하기 때문에 Y uno piensa que es 죄를 pecador 짓습니다. y uno comete pecado. Amén. Amén. 많은 사람들이 죄인이라고 가르쳐요. Mucha gente enseña de que es pecador. 많은 목사님. Muchos pastores. ¿Por qué? 성경보다 자기 생각을 가지고 말해요. Porque hablan con su pensamiento en lugar de hablar con la 뭐가 Biblia, que es lo que la Biblia dice. 저가 한 죄 물로 Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 예수님 십자가에 못 박혀 제물을 드림으로 말미암아 우리 모든 Jesucristo 죄가 해결됐기 había 때문에 entregado la ofrenda, crucificándose en la cruz y todo nuestro pecado se resolvió. Ahora somos perfectos para siempre. He leído la Biblia. 그리스도 En Hebreos he leído capítulo 9. ¿Qué es lo que dice allí? 그리스도께서 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Tenemos dos tabernáculos, dos templos en este mundo, uno en el cielo, uno en Jerusalén. La gente no sabe muy bien. 예배당을 성전이라고 하는 사람이 Y hay gente que al salón de culto le dice templo. 예배당하고 성전은 다. El salón de culto es distinto al 그래서 templo. 유대인들은 성전은 예루살렘에 있고 Los judíos dicen, el templo está en Jerusalén. 다른 이제 지방마다 유대인들이 그 Y en cada 예배당은 ciudad los judíos se reúnen en el salón de culto. Se le dice sinagoga. sinagoga. 성전이라고 하지 않습니다. De ninguna manera a la sinagoga le dicen 예배당은 templo. 성전이라고 그래요. Algunas personas al salón de culto le dicen templo. No es así. 성전은 두 개가 있어요. Hay dos templos nada más. 하늘나라에 있고 Uno está en el cielo 그걸 이제 모세가 y 하늘나라에 가서 Moisés 하늘 fue al 성전을 cielo, 보고 miró el 그 templo del 모양대로 cielo 천막으로 y tal como 만들게 era, 성막이고 lo había hecho en las tiendas y eso es el 그 tabernáculo. 성막은 오래 있다가 이제 솔로몬 시대 때 Y luego en el 솔로몬이 periodo 성전을 de 지었습니다. Salomón construyó el templo. 그다음에 불타고 뭐는 다시 짓고 했습니다. De nuevo lo ha vuelto a 지금 construir. 예루살렘에 있는 성전터에는 Ahora en el lugar del templo de Jerusalén, 앞편에는 성전 그 벽이 en la parte 성목의 벽이 anterior, está el muro de los 그 lamentos. 성전 안에다 흙을 넣고 해서 Dentro del 모든 templo 돌을 había 넣어가지고 puesto arena, piedras y todo 성전 aquello. 지붕에다가 땅을 골라가지고 거기다가 성전을 지은 게 Y habían puesto un templo sobre el techo del templo. 해교 황금서원을 지었어요. Eso era el templo de los musulmanes. 그건 지구에 또 유일하게 있는데 이제 해교 신전이 됐기 때문에 유대인들은 그거 밀어내고 Es 다시 el 예루살렘 único 성전을 templo de los 지으려고. musulmanes y los judíos quieren sacar y hacer a un lado eso y tener el templo. 하나입니다. El templo es solamente 그게 되면 uno. 큰일 납니다. Escándalo si es dos. 이스라엘 백성들이 가나안에 들어간 Los 뒤에 israelitas 요단 habían ido 강가에다가 a Canaán 그 y en 제단 el 하나 río 만들어서 Jordán 싸우려고 habían hecho un altar y querían pelear con eso. 절대로 두 개 안 돼. De ninguna manera debe ser dos, solamente uno. 하늘나라에 있는 것의 모형입니다. Es la 히브리 sombra de lo 9장 que está en el 11절에 cielo. En Hebreos 그때 9:11, 장래 존일의 대제사장으로 sumo 오사. sacerdote de los bienes venideros, dice, 여기 뭐냐 손으로 짓지 아니한 이 창조에 por el más 속하지 않은 amplio y más 그 크고 perfecto 온전한 tabernáculo, 장막. no hecho de manos, es decir, no de esta creación, dice. 이제 여기 장막된 성막이죠 이것이. Aquí se refiere al tabernáculo 그때 광야에 있을 때는 cuando 천막으로 했기 estaba 때문에 성막이라고 말합니다. en el desierto, le decían tabernáculo porque estaba en medio de las tiendas, pero cuando en Jerusalén Salomón lo construye, eso no es, sino que han construido un nuevo templo. 두 개가 있습니다. Hay dos templos, 하나는 하늘나라에 uno 있고 está en el cielo 하나는 땅에 있습니다. y uno está en la 자, 이제 tierra. 하늘나라는 En el cielo 영원한 나라입니다. es el reino eterno. 영원한 것이 Allí 하지 않는 게 아무것도 없습니다. no hay nada que no sea eterno. 이 시계를 제가 20년 동안 찾는 Durante 20 años he tenido este reloj. 선물을 받았어요. Me han regalado. 아주 좋은 시계예요. Es un reloj tan bueno. 롤렉스인데, Es Rolex. 오메가인데 Ah, es Omega. 이 시계 처음에 살 때 한 Al comienzo, cuando compré este reloj, era $2,000. 아마 그때 En 가격 ese 그 정도 entonces, creo que ese precio tenía. 됩니다. 20년 동안 차고 다녔어요. Durante 20 años he tenido este 제가 reloj. 아프리카 갈 때 혹시 잊어버릴까 봐. Cuando voy a África, por si yo lo pierda, lo dejo a mi casa 시계 차고 갔다가 y llevo mi reloj digital. 주고 그랬어요. Y eso lo regalo cuando vengo aquí. 20년 동안 다 된다 잘 갑니다. Durante 20 años, esto 근데 이제 날짜 이게 funciona muy bien, pero se descompuso la parte de la fecha. 지금 뭐 날짜 별로 눈에 잘 보이지도 않고 Pero la fecha ni se ve ante los 날짜 안 ojos 봐도 그러니까 y yo no uso la parte de la 아무 데나 fecha. 쓰고 있어요. Y sin nada yo lo uso. 이거 앞으로 한 200년 더 찰 수 있겠습니다. Yo creo que 200 años más podré usar esto. No, no. 1000년 가겠습니다. ¿1000 años durará? 10,000년 가겠습니다. ¿10,000 años? No.
뭐 검은 녹 안 쓴다고요. La gente dice que el oro no se oxida. 한국 경주 박물관에 가보세요. Vayan al Museo de Gyeongju 신라 de 시대에서 Corea. 금거리 다 En el 녹슬었어. periodo de Shilla, ese oro se oxidó por 금도 completo. 녹슬어요. El oro también se 이 oxida. 지구는 모든 게 변하는 En 거예요. este universo todo 변치 않는 게 cambia. 하나도 없어요. No hay nada que no cambie. 그래서 이건 시간계예요. Por eso es 하늘나라 espacio del 모든 게 tiempo. 영원해요. Todo en el cielo es 거기는 우리 eterno. 이 몸 가져가면 안 돼요. No debemos llevar este cuerpo allá. 수천 년, 수억 년 Años, 영원히 살아야 하기 billones, 때문에 vivimos para siempre. 늙고 병들고 Uno 머리 envejece, 휘고 se 이런 데 enferma. 이 땅에 써요. Y el que sea canoso, todo esto 자, tiene que ver con esta 12장 tierra. En Hebreos 9:11 dice, 대제사장 와서 pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 자, 여러분 손으로 짓지 Señores, 아니한 성전이란 것은 Es un templo no hecho de manos. 장막이란 건 El que sea 하늘나라에 있는 tabernáculo 장막을 가리켜 말, 성전을 se refiere al 가리켜 templo 말합니다. que está en el cielo. 그리고 이제 하늘나라의 그 Y 모양을 luego, 따서 teniendo como 모세가 sombra, 만든 성막은 ahora teniendo como 하늘나라 imitación 똑같은 성막 al del cielo, 그대로 ahora 만들어 es el 힘을 같이 tabernáculo 해서 조금 que tiene 적게. la misma imagen del templo, un poquito más pequeño en el tamaño. Estamos en el espacio del tiempo y no es eterno. ¿Entienden? 죄를 지었어요. Yo he cometido pecado, 제사를, 양을 잡아 제사를 드려요. uno mata al cordero y realiza el sacrificio, ha perdonado el pecado y luego, 시간계는 시간이 흘러가잖아요. ya en el periodo del 과거로 자꾸 tiempo, 가죠. corre el tiempo, vamos al pasado, todo va al pasado. Después de 10 años, si vuelvo a cometer el pecado, 양을 잡아 después de 10 años vuelvo a 제사가 cometer pecado, 10년이나 된 과거로 갔기 때문에 ya que esto, el que haya matado al cordero ha sido 현재 죄를 pasado 수가 없어요. y no puede lavar el pecado que cometo en la actualidad. Estamos en el periodo del tiempo. Continuamente el tiempo pasa. 그 다시 양을 De 잡아서 nuevo, matando al cordero, uno tiene que 또다시 entregar 양을 la 잡아서 ofrenda. Mata al cordero de nuevo y entrega la ofrenda. Y las veces que comete pecado, 그러니까 예수님께서 el Señor Jesús, 뒤에 después de que fue 그 crucificado, 피를 이 땅에 있는 성전에다 aquella 뿌렸다면 sangre, si lo derrama en el altar de esta tierra, ya que estamos en el espacio del tiempo, 계속 죽어요. continuamente debería 시간이 morir, 흘러가기 때문에 porque el tiempo 1000번, corre 10,000번, 1000 억번 veces, 죽어도 10,000 veces, millones de veces, billones de veces, por más que 그래도 muera. 우리 죄를 다 영원히 씻지 못해. De igual manera, nuestro pecado no lo va a 자, poder lavar para 그리스도께 장래 siempre. 좋은 일의 대제사장으로서 Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, 손으로 짓지 por el más 아니한 amplio y 이 más perfecto 창조에 속하지 않는 tabernáculo 크고 no hecho de 온전한 manos, es decir, no de esta creación, 우리 죄를 위해 제사를 por 드렸는데 nuestro pecado. Ha entrado, 그 ha 몸을 entregado la 제물로 ofrenda, 바쳤는데 ha entregado como ofrenda y ha realizado el sacrificio y con esa 하나님의 sangre 손으로 지은 이 땅에 있는 성소 장막이 아니고 no es el tabernáculo de esta tierra, 손으로 짓지 아니한 sino 곧 que 창조에 속하지 않은 더 크고 온전한 era 장막이라는 것은 un tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, era mucho más amplio y perfecto. ¿A eso se refiere a qué cosa? 하늘나라에 있는 성전을 가리켜. Se refiere al templo del cielo. 아멘. Amén, 아멘. amén. 그 하늘나라 성전은 뭐든지 El templo del 영원합니다. cielo, todo es eterno. 하늘나라 성전에 있는 그 Todo lo que está en el 제단에다가 templo del cielo, 뿌렸어요. sobre el altar ha derramado la sangre. 자, 다시 한번 성경 읽어봅시다. 아까 De nuevo 이- vamos a leer la Biblia. 아, 이거 영어로 나올 수 있나요? 위에 Puede 영어, 한국말 같이 aparecer 나올 수 있나요? el versículo en inglés. 그리스도께서 장래에 좋은 일에 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, 손으로 지지한 이 창조에 속한 더 por el más 크고 amplio y más 온전한 perfecto 장막으로 tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 자, 여러분 이해 가십니까? ¿Ustedes entienden 영어로 bien? 이해가시죠? ¿Entienden bien en 손으로 inglés? 짓지 아니한 Dice, 이 no 창조에 속하지 hecho 아니한 de manos, es decir, no de esta creación. 영원한 그 이 손으로 지은 이 창조가 더 크고 온전한
por el más amplio y más perfecto tabernáculo. 땅에 있는 성전은 하늘 성전 크고. El templo del cielo es mucho más grande y también es para siempre. 자, 여기서 12절에 들어가 봅시다. Vamos a ver el 12. 12절 Cuando vemos el 12 en inglés, 한국말이 어떻게 되냐면 en coreano, como 염소와 dice, 송아지에 필요하냐고 y no por 오직 sangre de 자기 macho 피 cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, 영원한 속죄를 이루사 단번에 entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna 자, redención. 여기 뭐라고 말하냐면 Aquí que dice, 손으로 지치한 그 온전한 장막으로 말미암아 por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación, 영원한 y no por 속죄를 sangre de 이루사 macho cabrío ni de becerro, 단번에 sino por su 성소에 propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 자, 여기 한국어 한번 Aquí 띄워주세요. vamos a ver también 뭐라 하냐면 la versión en 염소와 coreano, 송아지 필요하냐고 오직 y no 자기 피 por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. 영원한 속죄를 이루사 Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 자, 여러분 예수님의 속죄는 Señores, 몇 년이 la 유효합니까? redención de Jesucristo, ¿hasta qué 구약의 momento 양의 es 제사들이 válido? 그 양의 제사, 염소의 Cuando 제사, 그 제사는 entregábamos 단한 el 번의 죄를 sacrificio de los machos cabríos, 그 eso 죄를 지었던 끊임없이 de una 제사를 vez 드렸기 때문에 lo lavaba, y las veces que cometía 제단 pecado 밑에 양의 tenía que 피가 entregar el 강물처럼 sacrificio, 흘러가야 했고 y bajo el altar la sangre del cordero fluía como un 양의 río, 태우는 그 연기 구름처럼 올라가야 했습니다. y se quemaba el cordero y el humo era como una nube, pero no era sangre de 이 땅에 Jesús. 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 Jesús murió crucificado en 이 esta 땅에 tierra 재단이 뿌린 게 아니라 y no fue derramado su sangre en el altar de la tierra. Subió al cielo 손으로 짓지 않은 곧 이 창조에 속한 그 온전한 장막으로 y en el tabernáculo, en el templo más amplio y más perfecto, no hecho en manos, 오직 자기를 영원한 y 속죄를 no por sangre de macho cabrío ni becerro, sino por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. 그 다음에 단번에 Dice, 단한 번으로 entró una vez para siempre en el lugar santísimo. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 이런 막 이유가 막 그러면 또 제시도 되겠네. 뭐 어쩌고 막 Entonces podemos volver a cometer pecado, y así ponen excusas. 하나님 말씀 이유돼야만 Si uno pone excusas ante la palabra de Dios, eso es pecado. Deben aceptarlo diciendo amén, amén. 시몽섭 형제하고 싸움을 Yo me peleé con el hermano Shimon Sop, 내가 나이가 많으니까 ya que yo tengo edad. 내가 이야기 설명했습니다. Yo le iba explicando 자, 성경이 뭐라고 말? qué es lo que dice la Biblia. 제가 한 제물로 거룩하게 된 영혼이 온전케 했다. Dice, 예수 십자가에 못 박히 죽으셔서 porque con una 형제의 sola 죄를 ofrenda hizo 사했지. perfectos para siempre a los santificados. 거룩하게 됐지. Perdonó tu pecado crucificándose Jesucristo. Eres santificado y dice que eres perfecto. Dice que eres perfecto. 맞지? ¿Verdad que sí? 이제 온전해? ¿Tú eres perfecto, hermano? 아닌데요. No. 나를 보니까 온전하지 않아. Cuando él se miraba a sí mismo, no podía decir que era perfecto, pero Jesús le dice que es perfecto. 형제가 볼 때 Hermano, ante tu vista tú no eres 나도 perfecto. 그랬어. Yo también pensaba lo mismo. Decía que era pecador, decía que no era perfecto. Pero Jesucristo, crucificándose, murió por nuestros pecados. Y si Él perdonó solamente la mitad, significa que no perdonó. Nos dejó perfectos en ese momento. Amén. 온전해. Somos perfectos. 한 30분 가까이 둘이 이 온전하지 Durante 않으니까 30 minutos íbamos peleando con la palabra, eres perfecto, no soy perfecto. 30분쯤 돼서 Y ya cuando se cumplía 30 minutos, 고집을 부렸어. él continuamente estaba encaprichado y yo le dije, 온전하다고 그러고 tú dices que no eres perfecto. La Biblia dice que tú eres perfecto. 네가 맞아, 성경이. ¿Tú tienes la razón o la Biblia tiene la razón? La Biblia tiene la razón. 성경이 온전한 거 Si la 아니야? Biblia te dice que eres perfecto, ¿no eres perfecto entonces? No, no soy perfecto. 하나님이
Pero Dios, si te dice que eres perfecto, eres 너 perfecto y 온전하다. ya. 하나님 온전하다 하셨겠어? Dios te habrá dicho que eres 하나님 perfecto a pesar de 거짓말쟁이 que no eres 아니잖아. perfecto. Dios no es mentiroso. 그렇습니다. ¿Cierto? 나중에 가더니 Luego dijo, 온전하다 돼 있으면 온전한 게 맞네요. ah, sí, está escrito que soy perfecto. El que sea perfecto es correcto. 이 사람이 Este hombre 23년 동안 마셨는데 durante 23 años tomaba el 나는 licor. 수준유명이야. Yo soy ebrio, soy un borracho. 마시는 게안 돼. Sí, por más que trato de no tomar, no lo logro. 날 만나 제일 고민이 뭐냐면 La gran angustia después de encontrarse conmigo, ¿qué era? 내가 술 끊으라고 할 줄 알았어. Él pensó que yo le diría que deje de tomar. 또술 끊을 거 Ay, ¿qué voy a hacer si el pastor me dice que deje de tomar? 그러면 이를 악물 Ay, yo tengo que poner de todas mis fuerzas para dejar de tomar, pero no lo logro. 되더라. Y no lo logro. Pero, 목사님 그렇게 하겠지. ay, seguramente el pastor me va a decir para que deje de tomar. 그 소리 한 마디로 Y no le dije eso jamás. 싸웠어. Me peleé con él. 나는 하나님이 좋은 Soy siervo de Dios. 말씀을 세우고 Yo erijo la palabra de Dios. 말씀에 En la palabra de Dios 형제가 온전하도 돼. dice que el hermano es perfecto. 죄를 안 지어서가 아니고 No porque no haya cometido pecado, 피로만 por la sangre de Jesucristo. 한 제물로 Porque con una sola ofrenda 하게 된 자로를 hizo perfectos para siempre 영원히 온전하게. a los santificados. 그나 죄를 지었잖아요. Yo he cometido 그래서 pecado. 십자가에 못 박힌 거야. Por eso, 그 죄도 yo, 온전히 porque 씻어졌어. cometí pecado, 거룩해. Él ha sido crucificado, eso lo lavé sobre la cruz, eres santo. 30분 지나 Pasó 30 minutos. Y durante 30 minutos nos peleamos. Eres santo, no soy santo. 30분 지난 뒤에 Y después de 30 minutos, el hermano dijo, 온전합니다. soy perfecto, 거룩합니다. soy santo. 내가 이번에 다시 뒤엎었어. Y yo volqué 술 todo. 마셔도 온전해? Por más que tú tomas la bebida, ¿eres perfecto? Sí, soy perfecto. 수준 부려도 온전해? ¿Eres borracho y dices barbaridades y eres perfecto? Sí, soy perfecto. 죄 지어도 온전해? Y por más que cometas pecado, ¿eres perfecto? 못 박히죠. 오늘. Ya fue crucificado Jesucristo. Soy perfecto. Amén. 무슨 일이 난지 아십니까? ¿Saben lo que ocurrió después? Volvió a la casa. 저는 술 마시고 싶어 견딜 수가 Anteriormente 없었는데. no podía aguantar esas ganas que tenía para tomar la bebida. 술만 먹으면 미칠 것 같아. Él parecía que iba a enloquecer si no tomaba. 그 말씀 듣고 난 뒤에 Pero después de que creyó en esa palabra, 술 마실 생각이 안 나요. ya no se acordaba de la bebida. 아, 너무 이상했어. Era muy raro para la 말을 esposa. 못했어. Ella no podía decir nada. 전혀 술 마시려고 하지 않았어. Ya no quería tomar él. 술 마시고 싶은 생각이 한 번도 안 올랐다. No le surgía ninguna gana para tomar la bebida. 신학교 들어가거든. Yo le dije, entra al seminario. 신학교 들어갔어. Él entró al seminario. 복음 전도자. Ahora se convirtió en ministro del Evangelio. 얼마나 다정하게 El matrimonio ahora está, pero 아내만 행복해 tan 키워요. feliz. La esposa está muy feliz. 중단하고 Ya ella dejó de trabajar 교육 y vino al seminario para recibir las clases. 복음 교회 전도사가 Ahora son ministros en una iglesia. Están muy 교회가 felices. 적은 교회이긴 하지만 Aunque es una iglesia pequeñita, 너무 행복해. son muy felices. 사람들 하나씩 늘어나기 시작하고 Y uno a uno va aumentando los miembros de la iglesia. 정말 하늘나라 사는 거. La esposa siente como que vive en el cielo. 자, 여러분들은 Señores, 거짓말 안 하게 될 때 온전하다고 생각하죠. ustedes piensan que son perfectos cuando ya no llegan a mentir. Ustedes dicen que son perfectos cuando ya dejan de tomar. Ustedes dicen que son perfectos cuando hacen cosas buenas. ¿Cómo yo voy a decir que soy perfecto si tomo la bebida? Así dicen. Así hablan la gente. Una vez, a mi padre, padre, tengo que comprar un cuaderno. 그 문방구 집이 아버지 친구예요. Y el dueño de la librería era amigo 야, de 내가 돈이 mi 없는데 가서 얘기해. papá. 아버지 나줘 준다고. Y no tengo dinero, pero luego le diré al padre, 알았어요. está bien. 저 아저씨 우리 아빠가 Señor, es que mi papá 거기 가져가라 그랬어. me dice que tome un cuaderno. 알았다 가져가라. Bueno, lleva. 나중에 아버지가 돈을 다 갚아.
Luego mi papá pagaba todo lo que debía. A veces de antemano mi padre pagaba. Entonces, aunque yo no pagaba absolutamente nada, traía mi cuaderno. Sí, simplemente traía sin decir nada, iba a ser endeudor, pero mi padre era el que pagaba. Yo siempre era un pecador, pero Jesús ya pagó todo, la paga de mi pecado, me lavó, por eso yo soy justo. No soy justo porque no haya cometido, no soy justo porque no tenga lo malo, porque no haga lo malo. Ya en la cruz nos dejó más blanco que la nieve y para siempre nos lavó. Y cuando uno cree en ello, cambia. Y si le dice que es pecador, se convierte en pecador. Si uno cree de que es santo, se hace santo. Nos dirá que somos justos sin haber lavado nuestro pecado. Si ahora nos dice que somos pecadores, somos una persona que insulta al Señor. Estamos negando la cruz. No creemos en Jesús. El que cree en Jesús dice que el pecado ha sido lavado. Yo soy un pecador, pero por la sangre del Señor Jesús he lavado mi pecado, soy limpio, soy santo. Es creer de tal manera. Mirando nuestra figura nosotros queremos decir que somos santos cuando vemos la figura santa. Discúlpenme, de ninguna manera con nuestro empeño podemos ser santos. Satanás que nos tienta es mucho más fuerte. De ninguna manera se puede. Hasta cierto punto podemos tener una figura buena, pero santidad perfecta no lo lograremos. Por eso Jesucristo se crucificó en la cruz. Es maravilloso. Un versículo más vamos a leer. San Mateo 27. Vamos a leer. Vamos a San Mateo 27. El 27. $49. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Vamos a detenernos a ver el 50. ¿Qué dice el versículo 50? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esto quiere decir que Jesús murió, ¿verdad? Recibiendo el castigo por nuestro pecado. Él murió, ¿verdad? Claramente. Jesús murió por nuestro pecado. En el 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué quiere decir esto? En el Antiguo Testamento, entrando en el lugar santo, está el lugar santo, está el lugar santísimo. El lugar santísimo, allí está el arca. En el lugar santísimo hay un velo que divide el lugar santísimo y el lugar santo. Aquí, ¿qué dice? Cuando vemos en Hebreos es muy interesante. Los sacerdotes en el lugar santo realizan el sacrificio. Pero cuando van al lugar santísimo, ¿qué es lo que ocurre? Está el arca. Y en el arca, ¿qué se encuentra? Están los 10 mandamientos. ¿Entienden? Allí, si entra una persona que tiene pecado y se pone delante del arca, ya que tiene pecado, le llega el juicio.
Por eso Dios, 십계명 그 두 개 돌판을 법궤 안에 las dos 넣고 tablas de los 10 mandamientos, lo pone dentro del arca y tapa 그 양쪽에 la 천사가 tapa, 날개를 싸라고 y los 그랬어요. querubines en ambos lados lo cubren con su ala, 그걸 가지고 y a esa tapa 시언자라 그럽니다. se le dice que es 은혜를 propiciatorio. 베푼다. 자비를 베푼다. Es el lugar que da la gracia, la 뚜껑을 제끼면 piedad. 얘를 제끼면 Cuando hacen a un lado a la tapa, aparece la 법이 ley. 나오면 Y cuando aparece la ley, 멸망을 당해. es pecador y debe ser destruido. 근데 ¿Entienden? 뚜껑을 딱 Pero 덮어놓으면 cuando ponen la tapa, 천사가 날개를 덮어놓고 los querubines cubriendo con 뚜껑 sus 못 alas 열게 한 para 게 que 첫 no 번째 se 천사가 pueda 날개를 덮고 abrir la tapa. Los querubines 그다음에 lo primero que 향면으로 hacen es 가리우고 cubrir con el 또 ala, 피로 그 luego 뚜껑을 con el humo del 피를 incensario, y 뿌려서 luego 덮어. ponen la sangre en el 열지 propiciatorio. 마라. No abran, 열지 마라. no abran. 죄를 지었는데 Has cometido pecado. 법을 porque 끄집어내 죄를 정죄해야 Ha 하잖아. cometido el pecado, debe sacar la ley y condenar el pecado. Por 죄를 eso, 지었지만 피를 aunque ha 뿌렸다. cometido el pecado, ha derramado la sangre y mediante esta sangre ha recibido la paga del pecado. No abras, no abras. De ninguna manera debes abrirlo. 열면 Si abres, no se debe abrir. 이스라엘에서 전쟁하다가 Los israelitas en medio de la guerra le despojaron de su arca. 블레셋 나라에 갔다가 Fueron 도끼가 al reino de los filisteos y volvió el arca. 이제 그거 Ahora, 받아들일 사람이 없어. no había nadie que pueda recibir eso 그거의 타락인데. y de hacer la corrupción de la religión. 제사장이 자기 두 El 아들을 prof- 제사장으로 El sacerdote Elí había erigido a sus dos hijos como sacerdote y ellos fornicaron con las mujeres que estaban en el templo y cometieron pecado. 그두 아들이 전쟁에 죽어요. Y estos dos hijos de Elí mueren en la guerra. 그리고 또 다음에 엘리 제사장도 죽어요. Y luego Elí también muere. 법궤를 뺏겼다는 소식을 듣고 Cuando habían oído de que le sacaron el arca, murió. Y siendo bien gordo, se cayó y se rompió, se desnucó la cabeza. ¡Qué triste! 지도자가 없었어요. No había líder. 우리가 지금 CLF를 하는 것이나 Nosotros realizamos el CLF, 아니면 이런 월드 캠프를 하는 o si no, la razón por la cual realizamos el campamento mundial, 지도자들이 많이 일어나게 하기. deseamos que se vaya formando líderes brillantes. 어떤 간에 Sea quien fuera el líder, 성도들이 왔을 때 cuando los miembros vienen, 벗고 거듭나도 despojándose del pecado, naciendo de nuevo, 성도들한 죄에서 벗고 하나님과 para que los miembros se despojen del pecado y puedan vivir junto con Dios. A líderes que se han formado de tal manera, estamos nosotros 우리가 작년 formando. 한 해 동안 우리가 했는데 약 Lo hemos 26만 hecho 명의 목회자들이 우리와 같이 일하고 desde años anteriores. 260,000 pastores están trabajando con nosotros. No podemos decir que todos ellos conocen la Biblia, pero para ellos hemos hecho el seminario teológico en Nueva York. Y 620,000 pastores exactamente han conocido la Biblia verdadera y obteniendo el perdón del pecado. Cuando se les guía para que puedan renacer, el país Estados Unidos tiene 50 estados y 5,000 personas. Cuando se conviertan en pastores brillantes, en cada estado, 100 personas. Si anuncian este evangelio, si ellos anuncian el perdón del pecado, qué bueno sería. Y empezamos el seminario online y qué maravilloso, 8,000 personas han entrado para escuchar la palabra y la mayoría son pastores. También queremos convocar a nuevos estudiantes de seminario teológico. Esto es una realidad maravillosa. La Biblia dice, el Señor Jesucristo murió crucificado. A ver, vamos a ver aquí. En San Mateo 27, el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesucristo murió, ¿verdad? ¿Correcto? 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 Murió.
¿Por qué? 우리 죄 때문에. Por nuestros pecados. Amén. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 그때 En ese momento, 사해졌습니다. nuestro pecado ha sido perdonado. 그때 En ese momento, 이제 사해졌어요. todo pecado 일이 나나 보세요. fue perdonado. ¿Saben lo que ocurre? En el 51, 이의 성소의 휘장이 위로부터 아래까지 찢어지고 둘이 되고 el templo, 땅이 진노하고 el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. 성소의 휘장이 있는데 Está el velo del 일반 templo 제사장들은 y los sacerdotes comunes. 성소가 있고 Está 지성소가 el lugar 있는데 santísimo, está el lugar santo. 지성소는 들어가면 안 돼. No entres en el lugar santísimo, morirás. 가지고 들어가야 돼. Tú debes llevar con la sangre. Tú debes llevar con la sangre. Pero en el lugar santísimo, 한 사람이 1년에 한 번 들어가는데 una vez al año, una persona entra 피를 allí. 가지고 들어가야 돼. Debe entrar con la sangre. ¿Por qué? 죄인이기 때문에 Porque es 만약 pecador. 거기 거룩한 자리에 들어가서 내가 피가 없으면 Si va al lugar santo y no tiene la sangre, 바로 죽어요. morirá al momento. 그래서 그 Por 지성소 lo 아무나 cual, 들어가지 못하도록 기장으로 Para que 닫혀서 no 막아놨어요. cualquiera pueda entrar al lugar santísimo, lo ha cubierto con el velo. 자, 예수님 십자가에 못 El Señor 박혔다고 Jesucristo, 운명하시면서 cuando fue 그 crucificado 휘장에 y 있는 murió, 지성소에 휘장이 쫙 찢어졌어요. en el lugar santísimo estaba extendido el velo. 죄가 다 사해졌다. El pecado ha sido perdonado por completo. Sí, ahora, sí, amén, aleluya, se rasgó. Podemos ir delante de Dios. Amén. Amén. Aleluya. 저 같은 더러운 인간이 Un ser sucio como yo, 그 피로 말미암아 por esa sangre, 이루어졌어요. ahora soy justo delante de Dios. Ahora por la sangre de 예수를 Jesucristo. 이제 죄인이라고 한다면 Si el Señor nos dice que somos pecadores, 그만큼 예수님 모욕하는 말은 없어요. entonces no hay un insulto más grande. Significa que no ha podido lavar nuestro pecado en la cruz. Esto no es humildad, es insultar la cruz. 얼마나 많은 잘못 가르쳤어요. Tanta gente está enseñando de manera equivocada. 정말 성경은 그렇게 말해요. Realmente, la Biblia lo dice así. Al momento que Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó en dos. Ahora puedes entrar. Ahora tu pecado ha sido lavado. Ahora puedes estar delante del arca y no hay ningún problema. Tu pecado ha sido lavado y hemos sido santos. Aleluya. A menudo lloro delante de la palabra del Señor. Yo era un hombre tan sucio. No lo hizo a media el Señor Jesús en su cruz. Lo hizo perfecto. No se olvidó absolutamente de ningún detalle. Nos dejó perfectamente limpios. Vamos a ver luego en el 52. Se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Son fenómenos que ocurren cuando acaba el pecado. Amén. Amén. Ahora delante de Dios. Cuánto sea, cuando sea, podemos ir delante de Dios. Todo impedimento, sea velo, todo Dios lo sacó a un lado. Ahora ya puedo ir ante el Señor. Amén. De manera perfecta, Jesús lavó nuestro pecado. Por lo cual, ya cuando Jesús ya dejó de respirar, cuando Él falleció, el velo del templo se rajó en dos. Ahora ustedes son santos. Ahora ustedes pueden entrar. No hace falta que lleven la sangre. ¿Por qué? Porque ya la sangre de Jesucristo ha sido derramada y nos lavó. El hermano Shimon Sof, aunque sabía que la sangre de Jesucristo le ha dejado limpio, pero él tomó tanto y siempre pensaba que no era perfecto. La Biblia, mediante la sangre de Jesús, perfectamente nos dice que hemos sido
Ahora santos que somos perfectos para siempre. Vamos a ver en Hebreos de nuevo. 손으로 짓지 아니한 곧 이 창조소가 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación, 염소와 송아지 피로 아니하고 y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, 영원한 성소 entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Era, 두번 할 길이 entró una vez para siempre, es eterno. No necesitaba hacerlo 2 veces. Entró una vez para siempre. No es por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, para que obtengamos la eterna redención. Es santo. Así somos santos. Dios lo hizo así. 생각하면 Cuando yo me pongo a pensar, cuanto más pienso me conmuevo. Estoy contento, agradecido. 그 형제는 Y ese hermano, 자기 마음이 desde ese día, cuando su corazón se despojó del pecado, 술 마시고 싶은 era, 생각이 era increíble. Ahora ni pensaba en beber. Anteriormente parecía que iba a enloquecer si no tomaba. Buscaba y si no había, iba hasta el trabajo de su esposa. Querida, dame dinero para tomar. Y él gritaba en el trabajo de su esposa. 그렇게 괴로워했어. Y ella se atormentaba tanto. 이젠 그 입에서 술이 안 들어가니까 Ahora, ya que no entra bebida en la boca de él, Dios entró en él. Con solo abrir la boca, habla la palabra. 완전히 Es tan bueno. Y en ese barrio se convirtió en una persona famosa, una persona histórica. Dios. Cuando nosotros creemos en Dios, Dios dentro de nosotros trabaja. No crean en lo que encaje con su corazón. Aunque no encaja con el corazón de ustedes, si Dios nos dice que nos perdonó, ha sido perdonado nuestro pecado. Lo ha lavado para siempre y no somos más pecadores. Pero estando ya presente, aquí dice, entró una vez para siempre, y dice que nos ha santificado para siempre. Y ya no hay ofrenda por el pecado. Vamos a ver el versículo 10 del capítulo 10. En esa ofrenda, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. El 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El 17. Añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Aleluya. Alabamos al Señor. Vamos a orar. Dios Padre Santo, ese momento en que Jesucristo fue crucificado, todo nuestro pecado acabó. Por eso el velo se rajó en 2. Mucha gente que había muerto había resucitado. Muchas gracias, Señor. Todavía está presente esa sangre. Y la gente que cree se transforma siendo santo, dejando todos nuestros pensamientos. Permita que aceptemos la palabra con fe. Jesucristo, cuando es crucificado, el velo del templo se rajó en 2. Nosotros, como yo, podemos ir delante de Dios para que podamos ir a ese reino glorioso. De manera santa nos ha dejado limpio. Alabamos al Señor. Oramos al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.